Bienvenidos una vez más al programa La Verdad os hará libres. Seguimos con la tercera parte de la enseñanza, el misterio de la vaca roja. Así que vamos a empezar con todo nuevamente, con una conexión bien importante. ¿Recuerdan lo que pasó en la noche antes que Jesús muriera? Lo llevaron al Sanedrín, pero ¿dónde pasó Jesús antes de verse con el Sanedrín? Es una muy buena pregunta. Y antes de llegar al Calvario, pasó por la puerta Mipcat, que ya vimos anteriormente, que significa el contar, lugar designado, lugar específico, lugar limpio. Aquí hay una conexión bien importante y es algo tan sorprendente que debemos saber todos los estudiantes bíblicos. Dios todo lo tiene previsto y ahora veremos una pequeña controversia para ver una conexión importante que casi descalificaría a Jesús como la vaca roja. Recuerden que la vaca roja no podía tener yugo alguno. Una vaca roja puede ser descalificada como no apta para este sacrificio, pero si después le colocan un yugo, queda automáticamente descalificada de ser la vaca para este sacrificio de la vaca roja y quedaría descalificada. ¿Por qué razón? Porque ya la Escritura nos decía que si poníamos cualquier yugo sobre esta vaca, la descalificaría de ser esa vaca indicada. Ahora, ¿recuerdan a Simón, al que cargó la cruz de ejecución de Jesús? Dice el evangelista Mateo en el capítulo 27, verso 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz de Jesús. Y lo importante aquí es que Jesús ya había caído 2 veces. Con esta vez sería la tercera vez que Jesús cae con la cruz encima. Entonces, la puerta Mipcat para Dios fue la cuenta final. Es decir, si Jesús salía con esa cruz encima por esa puerta Mipcat, Jesús hubiese quedado descalificado de ser el sacrificio de la vaca roja. Y esto ocurrió exactamente en la mera línea de la puerta Mipcat o la puerta de la inspección. Entonces debemos de tomar algo muy en cuenta. Jesús cargó con la cruz de su ejecución. Eso ya es un yugo, es decir, una carga que él estaba llevando. Por eso, Simón de Cirene cargó esa cruz de allí en adelante para que Jesús no quedara descalificado de ser este sacrificio de la vaca roja. Al caer Jesús, Dios puso en los corazones de aquellas personas que obligaron a Simón a llevar o cargar la cruz de ejecución de Jesús, que dieran la orden para que le quitaran la cruz de encima a Jesús, y eso tenía que ser antes de cruzar la puerta de la inspección o la puerta Mipcat. Entonces vemos aquí cómo Jesús cruzó la puerta Mipcat o la puerta de la inspección sin yugo y comienza a caminar por el torrente de Cedrón. Bien importante, es decir, esa parte ya califica a Jesús, es decir, está apto para que pueda hacer el sacrificio de la vaca roja. Ahora, algo bien importante, la vaca roja tenía que ser adquirida con el dinero de la tesorería del templo. Este sacrificio no se trataba de un diezmo, no se trataba de una ofrenda especial. Este sacrificio tenía que ser exclusivamente comprado con el fondo monetario que tenía el templo. Ahora el Sanedrín compró a Jesús por 30 monedas de plata. Y todos sabemos que Judas cobró esa cantidad de dinero. Aunque después se arrepintió, como dice la Reina Valera,
pero en el griego no dice se arrepintió. Hay varias palabras que se ocupan para arrepentimiento y Judas cobró esa cantidad de dinero. Ahora, recuerden algo bien importante que se ha venido enfatizando. La vaca roja tiene que ser sin mancha, sin defecto, tiene que ser perfecta. Y nuestro Jesús cumple esos requisitos. Él es perfecto, no tiene mancha y no tiene pecado. Es decir, está apto para calificar para ese sacrificio de la vaca roja. La vaca roja era entregada al Cohen Hagadol, al sumo sacerdote. Esa es la expresión en hebreo, sumo sacerdote, para que la examinara antes del sacrificio. Y vemos cómo Jesús fue entregado a Caifás, que era el sumo sacerdote en vigencia en el tiempo de Jesús. Ahora, aquí hay otra conexión bien interesante. ¿Por qué Jesús fue entregado para su examinación? ¿Por qué fue entregado a medianoche? La respuesta es porque ese era el sacrificio para la calificación de la vaca roja antes del sacrificio. Ellos llevaban la vaca roja fuera de la ciudad, al monte de los olivos, como ya se mencionó antes, para que fuera sacrificada. Y vemos este cumplimiento en Jesús, que fue llevado fuera de la ciudad al mismo lugar para ser sacrificado. Es decir, vemos ya esas conexiones que encajan perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto importante es que el velo del templo tenía que estar abierto durante el sacrificio para que este sacrificio fuera validado. El velo se rasgó de arriba abajo, permitiendo a Caifás, que era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, que pudiera ver dentro del templo, validando así el sacrificio de Jesús. Y aquí hay algo bien importante, porque el velo nos indica en la Escritura que se rasgó de arriba hacia abajo, indicando que la salvación viene de arriba, es decir, el hombre no tiene parte en el aspecto de la salvación, sino que es Dios proveyendo el sacrificio adecuado para que el hombre entre a tener una relación personal con Dios. Entonces, Mateo capítulo 27, versos 50 al 51, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este tema es bien importante. El velo era gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora examinemos un dato importante. La piedra que sostenía el velo pesaba aproximadamente unas 30 toneladas. Debido al terremoto, en la muerte de Jesús, se abrieron las puertas del templo y se produjo la caída de esta piedra, ocasionando un gran estruendo, lo que hizo que todos los que estaban mirando a Jesús en la cruz se voltearan para ver lo que había sucedido en el templo. Como comenté anteriormente, para que el sacrificio de la vaca roja, es decir, el sacrificio de Jesús, fuera validado, Caifás, el sumo sacerdote, tenía que mirar hacia el lugar santísimo, y así sucedió exclusivamente debido al terremoto que aconteció después que Jesús entregó su espíritu. Todos los que miraron hacia el templo, incluyendo Caifás, sin ellos saberlo, estaban validando el sacrificio de la vaca roja. Es decir, personas que participaron en este sacrificio no se dieron cuenta que estaban siendo parte de la calificación de ese sacrificio. Es bien interesante.
¿Por qué tenían que mirar dentro del lugar santísimo? Estar en el lugar santísimo es estar delante del rostro de Dios. Y eso significa que al estar allí se está mirando directamente su rostro. En el hebreo hay una palabra para rostro, es panim. Entonces es estar viendo directamente el rostro de Dios. El sumo sacerdote, que entraba una vez al año para expiar los pecados de toda la nación de Israel, entraba a ese lugar y donde estaba el arca del pacto estaba el trono de Dios, el trono de la misericordia, y entraba para expiar los pecados. Es decir, tenía que ver directamente, básicamente para aplicar este principio, el rostro de Dios, llevar las cargas delante del rostro de Dios para encontrar el perdón. Ahora, ¿qué significado tiene todo esto? Jesús está en una cruz. Por la posición en la que se encontraba en la cruz, él miraba directamente hacia el lugar santísimo. Pues debido al gran estruendo, todos los que ahí estaban miraron también el lugar santísimo y sin saberlo, ellos estaban reconociendo que Jesús, el que está muriendo en la cruz, es Dios, mirando hacia su lugar, el lugar santísimo. Es decir, sin saberlo, están validando y están básicamente declarando con esa acción que el que está siendo crucificado allí en la cruz es Dios mismo muriendo por toda la humanidad. Esto fue un aviso en forma de pregunta y respuesta por parte de Dios. ¿Saben ustedes quién es el que está en la cruz clavado? Pues la respuesta directa es el yo soy, el gran yo soy. El hecho de que el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, indica evidentemente que esto no fue ocasionado por la mano humana, sino que fue ocasionado directamente por Dios, como parte de sus planes. Entonces, desde ese momento, el sacrificio de Jesús abre el camino confiadamente hacia la presencia de Dios a todos los que crean en el sacrificio de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Hebreos capítulo 4, verso 16 indica: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿por qué Jesús es el sacrificio de la vaca roja? Jesús en la cruz tenía todo su cuerpo completamente lleno de sangre. El evangelista Lucas, en el capítulo 22, verso 43 y 44, nos dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Otro dato muy importante que nos revela es que aparte de la sangre que derramó Jesús, hay algo más que nos indica y confirma que Jesús es verdaderamente el sacrificio de la vaca roja. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 27, versos 27 y 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Escarlata es sinónimo de rojo o bermejo, que es lo mismo. Continuamos con las conexiones. La madera de cedro representa dos cosas. Primero, la madera representa la cruz de Jesús. Segundo, la madera de cedro es la madera usada en la construcción del templo, cubierto de oro. Así que la madera de cedro representa el templo. Y vamos con esto. Jesús pasó mucho tiempo sirviendo y enseñando
en el templo y muchas veces habló acerca de este. También recordemos que Jesús fue al templo y vio en todo lo que lo habían convertido y expulsó a todos los que allí hacían negocios. Entonces Jesús se fue de aquel lugar y algunos de los judíos lo siguieron y le hicieron una pregunta con una respuesta muy importante. El evangelista Juan, capítulo 2, versos 18 y 19, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nuevamente vemos la importancia de 3 días. El mismo principio que hemos venido explicando antes es el mismo que se ocupa aquí, porque Jesús está hablando de sí mismo, de su cuerpo, y que después de 3 días Él se va a levantar de los muertos. Ellos pensaron que Jesús se refería al templo físico, pero Jesús hablaba de su propio cuerpo. El pedazo de cedro que fue quemado con la novilla roja señalaba hacia Jesús, nuestro Mesías. Volvamos otra vez a Números 19, verso 6. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, lo que hemos venido explicando últimamente, y lo echará en medio del fuego en que arda la vaca. Vemos que el sacerdote utilizaba hisopo. El hisopo era una hierba seca, un tipo de orégano que crecía muy abundante por Israel. Los sacerdotes tomaban una rama de hisopo y la quemaban con la vaca roja. Ahora, ¿qué relación tiene una rama de hisopo, es decir, de orégano, con Jesucristo? Isaías 53, verso 2, lo dijo unos 800 años aproximadamente antes de Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Ahí está la respuesta. Y en Juan, verso 29 del capítulo 19, el evangelista dice algo bien importante. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La última cosa añadida al fuego con la vaca roja era un pedazo de tela escarlata. ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado ante Pilato? Es exactamente la misma escena que está aconteciendo aquí. El evangelista Mateo, capítulo 27 y 28, nos dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata que apunta exclusivamente a Jesucristo nuestro Mesías. Isaías, verso 18 del capítulo 1, nos explica un poco acerca del color escarlata y dice: venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, que es lo que estamos conectando acá, vendrán a ser como la blanca lana. Ahí está la conexión. El color carmesí es el color rojo, y a Jesús le ponen encima, cuando está siendo interrogado por Pilato, un manto escarlata, que ya básicamente está indicándonos algo, y eso es lo que se acaba de explicar. Ahora, del hilo escarlata hacían lana, pero ¿con qué se hacía la lana de color carmesí? Ellos tomaban la lana, la sumergían en tinte rojo, y vemos cómo el manto rojo que le pusieron a Jesús es totalmente profético. ¿Por qué razón? Así sucedió y se cumplió la profecía.
en la persona de Jesús. El que le estuviesen poniendo ese manto escarlata a Jesús ya era profético, y en Jesús se está cumpliendo una profecía directamente al ponerle ese manto escarlata encima. ¿Por qué razón? Porque Él es el sacrificio de la vaca roja. Y no solamente eso, más adelante en la crucifixión iba a ser bañado en rojo con su propia sangre, y tenía que ser completamente rojo, como lo dice Números capítulo 6. La película de Mel Gibson se queda bastante, le llega bastante cerca a lo que Jesús padeció, porque Isaías 53 nos indica que fue molido por nuestros pecados, y su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Literalmente todo su cuerpo era una llaga en sí mismo, y toda su sangre fue derramada sobre todo su cuerpo. Es decir, cumplió literalmente con lo que dice Isaías 53, molido por nuestros pecados. Así fue su castigo. Entonces, esto significaba que Jesús iba a derramar su sangre como cuando degollaban a la vaca roja. Bien interesante esta conexión. Jesús, el cordero sacrificado, Jesús tiene puesto un manto de color carmesí, es decir, lana sumergida en tinte rojo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es sacrificado en el Monte de los Olivos, justo al norte y mirando directamente al templo. Esos son requisitos que tenía que cumplir la vaca roja, y Jesús cumplió literalmente con esos sacrificios. Fue sacado de la ciudad, sacrificado en el Monte de los Olivos, derramó toda su sangre y ahí expiró, y mirando frente al templo de igual manera, como lo indicaba las instrucciones de este sacrificio. Entonces podemos decir también que Jesús cumplió con todas estas profecías para que en Él se cumpliera el sacrificio de la vaca roja. Ahora veamos otro detalle más, y creo que esto lo hemos mencionado antes, pero que yo creo cabe una vez más. Las cenizas eran reunidas y llevadas a un lugar limpio en piedra recién tallada. El cuerpo de Jesús fue colocado en piedra recién tallada. El sepulcro era completamente nuevo y pertenecía a José de Arimatea. Cuando los israelitas sacrificaban a la vaca roja, colocaban sus cenizas en una cajita, para que se entienda, hecha de piedra, y tenía que ser recién tallada. Ahora, las cenizas permanecían en el lugar limpio hasta el tercer día, y esto acontece con la persona de Jesús de igual manera. Lo meten en la tumba nueva, recién tallada, y permanece en la tumba hasta el tercer día, y el tercer día se levantó de los muertos con cuerpo glorificado y con un manto blanco. Entonces ahí vemos ya la parte de la purificación, en donde Jesús mismo tuvo que pasar por el ritual de la purificación, para que de esa manera Él pudiese purificar a su pueblo. Con su sacrificio Jesús nos limpia de todo pecado si lo aceptamos como nuestro Mesías. Los que somos verdaderos discípulos de Jesús estamos limpios de pecado, es decir, ya no hay más condenación de pecado. Estamos limpios de la culpa del pecado. ¿Cómo algo tan perfecto hacía todo el mundo limpio, pero al que lo realizaba lo hacía impuro? Esto se preguntaba Salomón. Jesús es perfecto, sin mancha, sin pecado, y terminó impuro. Sin embargo, ese mismo día Jesús se convirtió en el sumo sacerdote, y también observamos que Jesús se tuvo que ir 3 días. La pregunta es, ¿por qué se tuvo que ir 3 días? Porque 3 días eran necesarios para que el sacrificio fuera de impuro a limpio. Y ahí está básicamente el misterio. No podía resucitar el primero ni el segundo día, porque él mismo tenía que ser purificado para que después
su sacrificio pudiese purificar a todos aquellos que lo pusieran a él como su Mesías. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, es decir, las profecías, se tenían que cumplir al pie de la letra, a todo detalle, en la persona de Jesús. Al tercer día, Jesús, después de su resurrección, se apareció con un manto blanco, porque él había cumplido todo lo que estaba profetizado. Ahí está básicamente la respuesta al misterio. Él tenía que cumplir con toda la escritura, porque para eso él vino. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros hoy en la actualidad la vaca roja? Porque el tercer templo ya viene en camino, está todo preparado. Jesús no regresará hasta que el tercer templo sea profanado por el anticristo durante el sacrificio diario. El sacrificio diario va a tener que ser prohibido por el anticristo. Según las escrituras, no puede haber un templo sin el sacrificio de la vaca roja primero. El servicio del templo no puede comenzar hasta que las cenizas de una vaca roja sean rociadas a los sacerdotes ceremonialmente limpios. Entonces, nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos que estar muy pendientes por el nacimiento de una vaca roja. En vez de estar buscando otras señales, es sumamente importante que estemos quizá buscando la noticia de que ha nacido una vaca roja. Ahora, la pregunta sería, ¿tenemos una vaca roja hoy día? La respuesta la tiene el rabino Chaim Richman, que es el presidente del Instituto para la Reconstrucción del Tercer Templo. Él dice que mucha gente está preguntando sobre si hay una vaca roja o si ha nacido alguna. Hay mucha inquietud sobre eso. Él dice que la gente se emociona cuando tienen una vaca roja en la tradición rabínica. Este señor Richman dice que todas las cenizas de las vacas que se han quemado hasta hoy en día han servido para limpiar todas las impurezas de Israel hasta nuestros días. Richman afirma de que ya hay una vaca roja ahora mismo. Él dice que no quieren dar mucha publicidad a esto y que por supuesto no van a desvelar la localización de esta vaca roja. También comenta este señor Richman que no van a compartir la información con nadie, que es una información bastante privada y que es un secreto de Estado. Dice que es una gran información y alegría para el pueblo de Israel. También informa que la vaca roja se encuentra bajo inspección. Y recuerden lo que hemos aprendido, la vaca roja tiene que ser inspeccionada al más mínimo detalle, tiene que ser perfecta, tiene que ser pura. El gobierno de Netanyahu iba a financiar la construcción del templo. Hoy día se habla ya de la construcción de lo que sería el tercer templo de Jerusalén. En cuestión de tiempo, se dice que los utensilios del templo, incluyendo una menorá, que era básicamente esa lámpara de 7 brazos, de oro macizo, aproximadamente de 4 metros de altura, dice que ya están listos. Incluso se habla de la existencia no solamente de una vaca roja, sino de varias vacas rojas, y que varias están siendo inspeccionadas a la vez, porque es un secreto de Estado. No quieren hacer demasiada publicidad al respecto, pero que ya tienen todo lo necesario para la construcción del templo, incluyendo la menorá que les hacía falta. Es decir, ya estamos viendo una gran plataforma que está lista para que, por decir así, Jesús venga por sus redimidos y que entre en escena el anticristo. Para que entre en escena el anticristo, el tercer templo tiene que ser construido y se lleve a cabo la abominación desoladora a la mitad de la semana.
Ahora, no obstante, el hecho de que sí debemos estar atentos a los sucesos proféticos, no debemos colocar demasiada confianza en un solo suceso, porque hay varias cosas que tienen que acontecer, sino que debemos recordar que el interés de Dios al anunciarnos las profecías es realmente mantenernos buscándole en santidad y con la confianza de que cada día puede ser el último. Es decir, si estamos viendo ya quizá estas señales, que son buenas señales proféticas, quizá no es tanto el objetivo de las señales, sino que el pueblo que tiene puesta su confianza en el Mesías Jesús, estemos listos y preparados para ese gran día glorioso en que Él va a aparecer para levantar a su pueblo. Entonces, en este sentido de inminencia nos mantiene sujetos a esa esperanza. Es decir, viendo todo esto, tenemos una esperanza en que nuestro Mesías está más cerca hoy que nunca. Y nos anima a continuar con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que es una gran emergencia. Viendo que ya todo esto se está cumpliendo, tenemos más razones para predicar el Evangelio del Reino a toda aquella persona que no le conoce todavía. Y acá está un punto que podemos hacer referencia. Toda persona que no ha puesto a Jesús como su Mesías y Salvador, es necesario que entienda este tipo de enseñanzas y que se dé cuenta que todo detalle que fue dicho muchos siglos atrás, estamos viendo delante de nuestros ojos cómo se está cumpliendo detalle a detalle. Y que en la persona de Jesús, 2000 años atrás, se cumplieron a perfección, al mínimo detalle, cada una de estas profecías. Entonces yo creo que vale la pena poner atención a todas estas enseñanzas. Hagamos un pequeño resumen con los puntos de este mandamiento dado a Israel para sacrificar la vaca. El propósito del mandamiento era básicamente para purificar. Y vimos las palabras en hebreo que significan, que se utilizan para la purificación. Taor es la palabra que se ocupa para la palabra purificar, que también significa limpiar o purificar. El término tamé para señalar lo sucio o lo impuro. El primer objetivo de purificación por el sacrificio de la vaca roja era el santuario, el tabernáculo de reunión donde la presencia del Eterno se manifestaba. El agua se usaba como elemento purificador en muchos casos de impureza como la lepra o la menstruación, por ejemplo. Sin embargo, para purificar la más grande impureza con la que se puede contaminar el hombre, que es la muerte, el agua por sí sola no era suficiente. Se necesitaba mezclarla con las cenizas de la vaca roja y entonces sí se cumplía el objetivo purificador. Jesús, nuestro Mesías, es el cumplimiento misterioso de esta vaca roja. El mismo Jesús purifica a unos, es decir, salva, pero también es el juez condenador de otros. Así como la vaca debía ser perfecta y a la vez roja, la Escritura dice de Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Es decir, Él pagó por la culpa de nuestro pecado. Él, siendo el sacrificio de la vaca roja, Él se hizo pecado por nosotros. La vaca roja era la única ofrenda sacrificial que debía ser ofrecida fuera de Jerusalén. Y vemos en la persona de Jesús cómo fue crucificado en el monte Gólgota, el cual está a las afueras de Jerusalén. A detalle, la sangre de la vaca roja era rociada en dirección hacia el santuario, es decir, había un efecto directo del sacrificio sobre el santuario. Cuando Jesús murió,
Su muerte tuvo un efecto inmediato en el templo y el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que por medio de ese sacrificio la salvación estaba otorgada al ser humano, y de allí en adelante todo ser humano que pone su confianza en el sacrificio de Jesús, nuestro Mesías, tiene acceso directo al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios, para poder tener comunión con nuestro Padre Celestial. La vaca era sacrificada por alguien ajeno al sacerdocio. Fueron los romanos, no los judíos, quienes ejecutaron a Jesús. Así lo vemos. Y no había ninguna ley que indicara que el sacrificio de la vaca roja tenía que hacerlo un sacerdote. Y ahí vemos cómo se cumple en nuestro Señor Jesucristo, porque los romanos fueron quienes lo mataron. Madera de cedro, hisopo y escarlata eran elementos usados en el sacrificio de la vaca roja. También en el sacrificio de Jesús podemos apreciar dichos elementos y ya los vimos a detalle. Agua y cenizas, agua y fuego son los poderes purificadores. Ambos son símbolos de la palabra, y Jesús es la palabra viviente, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, por medio del cual nos introduce a la misma presencia de Dios, que ahí vemos a detalle cumplido en la persona de Jesús. La purificación se llevaba a cabo al tercer día, pero era efectiva hasta el séptimo día. Jesús resucitó el tercer día y nosotros seremos librados definitivamente de la muerte gracias a su sacrificio y resurrección justamente al principio del séptimo milenio, según muchos estudiosos. La vaca roja era inspeccionada cuidadosamente para verificar que cumpliera los requisitos de perfección demandados por la ley de Dios. Jesús fue cuidadosamente inspeccionado por Anás, por Caifás, por Pilatos, por Herodes y por el pueblo en general, y resultó ser idóneo para cumplir el ministerio que su padre le había encomendado. Y finalmente, lo que es cierto es que este estudio que hemos estado viendo es un misterio, y vemos en todos estos puntos cumplimientos importantes en nuestro Señor Jesucristo, como el cumplimiento del sacrificio de la vaca roja. Espero que estas tres enseñanzas y conclusión hayan sido de gran bendición para todos hermanos y amigos que la hayan escuchado. Y no se despeguen de la programación, porque habrá un programa para preguntas y respuestas en donde se estará dando respuestas a algunos detalles que no se mencionaron dentro de las tres enseñanzas. Mi Señor les bendiga y hasta pronto.